Hola. Ahora que ya tenemos definidos los vectores, que sabemos qué son y cómo se representan matemáticamente, queremos ir un paso más allá y queremos ser capaces de componerlos. En particular, queremos ser capaces de ver cómo calcular el producto de un vector por un número y la suma de dos vectores. Vamos a ver cómo definimos estas cosas. Para ello, vamos a empezar con el producto de un vector por un número. Supongamos que yo tengo este vector, que podría ser una velocidad o podría ser lo que fuese. Vamos a suponer que es una velocidad. Y yo digo, bueno, si vas a esta velocidad, ahora quiero que vayas 3 veces más rápido. Sabemos que si yo indico una velocidad, no solamente me basta con decir la velocidad, sino además tengo que marcar una dirección y un sentido. Por eso es por lo que empleo un vector. Si yo digo quiero ir 3 veces más rápido, en principio estoy suponiendo que quiero mantener la misma velocidad y el mismo sentido. Lo único es que quiero ir 3 veces más rápido. Así que el producto de un vector por un número, en este caso por 3, el triple, simplemente sería hacer un vector el triple de grande. Es decir, yo voy buscando conseguir este vector naranja, que es 3 veces el mismo vector v. 3 veces el módulo de v, pero la dirección y el sentido va a ser la misma. Entonces, si yo conozco las componentes o las coordenadas de este vector v, mi problema es cómo calculo las coordenadas de este vector w, que es 3 veces más grande. Pero vamos a ver que es muy sencillo. Las coordenadas de este vector v son este segmento x y este segmento y. Y estas en principio se supone que las conozco. Las coordenadas del vector w pues son estas que dibujo aquí en naranja. Este segmento y este segmento, ojo que empieza desde aquí abajo, está oculto por el verde, pero es todo este segmento. Pero claro, por el teorema de Tales sabemos que si el naranja, la hipotenusa es 3 veces más grande que esta v, pues lógicamente el segmento naranja horizontal tiene que ser 3 veces más grande que el segmento horizontal verde y lo mismo para la y. Así que en definitiva, ya que ya tenemos la definición, si yo tengo un vector v, un vector w que sea k veces ese vector v, lo conseguiré simplemente multiplicando por k sus dos coordenadas. Si el vector v es xy, el vector w será k, x y ky. En concreto, si yo tuviese un vector que fuese, por ejemplo, 3, 1, el vector que sea el triple de este 3, 1, el w triple de 3v, va a ser pues 3 por 3, 9 y 3 por 1, 3. Es interesante ver que el vector v y el vector w llevan los dos la misma dirección y el mismo sentido. Entonces, para saber si dos vectores llevan la misma dirección, basta ver si sus componentes son proporcionales. Es decir, si 9 dividido entre 3, que me tiene que dar k, es lo mismo que 3 dividido entre 1, que me tiene que dar k. 9 dividido entre 3 es 3, 3 dividido entre 1 es 3, por tanto, estos dos vectores llevan la misma dirección. Bueno, con esto ya tenemos resuelto el producto de un vector por un número. Ahora vamos a resolver otro problema, que es cómo sumamos dos vectores. Y para ver la suma de dos vectores voy a hacer un ejemplo con itinerarios, con un mapa. Volvemos a tener aquí un mapa de Zaragoza y suponeros que yo estoy en este punto de la Plaza España. No se ve bien, pero este punto le he llamado E porque es de la Plaza España. Y me voy a ir dando un paseo primero hasta este punto de la Plaza José Sinués, por eso a este punto le he llamado J. El paseo va a venir representado por este vector, EJ, ya sabemos cómo calcular este vector, origen en la Plaza España y final en la Plaza José Sinués, y desde aquí me voy a ir andando hasta el Teatro Romano. Por eso a este punto le he llamado T. El vector JT me representa pues ese tramo, desde la Plaza José Sinués hasta el Teatro Romano. Bien, lógicamente el paseo ha estado compuesto de esta primera parte y esta segunda parte. Si yo considero el vector que va desde el punto E hasta el punto T, puedo entender que ese vector va a ser la suma de los dos. Al final consigo lo mismo. Voy desde la Plaza España, pasando por un punto intermedio José Sinués, hasta el Teatro Romano. Pero si voy desde aquí hasta aquí, puedo entender que este vector naranja va a ser la suma, o lo puedo interpretar, o lo voy a definir como la suma de este vector más este vector. Ahora, el problema que tengo es, yo se supone que conozco las coordenadas
de los dos vectores. Esto se supone que son datos. Y mi pregunta es, ¿cuáles eran las coordenadas del vector naranja? Bueno, pues vamos a ver que esto es fácil. Voy a quitar el mapa para que no moleste. Estas son las coordenadas conocidas de los vectores de partida. x1, y1 para el vector EJ y x2 e y2 para el vector JT. Por otra parte, las coordenadas del vector que yo quiero conocer, del vector ET, son estas naranjas. Pero claro, ahora se ve muy claro que este segmento naranja, la longitud de este segmento naranja es x1 más x2. Y la longitud del segmento Y naranja es y1 más y2. Así que la componente o la coordenada x del vector total ET es la suma de la coordenada x del primer vector más la suma de la coordenada x del segundo vector. Y lo mismo para las coordenadas Y. Así que ya podemos establecerlo como una definición. Si yo tengo un vector que es la suma de este vector más este vector, las coordenadas de este vector, coordenadas o componentes, las conseguiré como la suma de las coordenadas x, la suma de las coordenadas y. Por ejemplo, hemos visto que el vector EJ y JT valían 5,3 y 8,5,1,5, por tanto el vector ET va a ser 5,5 más 8,5, 14, 3 más 1,5, 4,5. Las coordenadas del vector ET van a ser 14, 4,5. Hay otra manera alternativa de sumar vectores. Es un método gráfico. Y en el fondo es lo mismo. Lo que pasa es que aparentemente puede despistar porque parece que estamos haciendo otra cosa. Supongamos que yo tengo este vector u y este vector v y los quiero sumar. Claro, esta situación despista un poco. La regla para sumarlos, en principio, que es lo que se suele decir, es coges este vector v y haces un segmento que sea paralelo a este vector v en la punta de u. Y exactamente igual coges este vector u y haces un segmento que sea paralelo a u en la punta de v. En concreto, haces esto. Entonces, el vector suma es el vector que va desde este punto hasta este punto de aquí. Ese es el vector suma. A esto se le denomina la regla del paralelogramo. W está definido como u más v. Pero claro, podéis decir, ¿y esto qué relación tiene con lo que acabamos de ver? Que también estábamos definiendo ahí la suma. Bueno, veréis que es muy fácil. Si yo hago una copia de este vector, vamos a ver si me deja. Esto sería un vector equivalente a v, que a todos los efectos es como si fuese el mismo, pues este vector lo podría colocar aquí. Y entonces ahora sí que queda muy claro, porque es el mismo caso de antes, porque el vector w hecho con esta regla del paralelogramo es igual o es la suma de u más v, porque efectivamente es u más v, como hemos visto en el caso anterior. Bueno, pues con esto ya tenemos, voy a borrar este, con esto ya tenemos definido la suma y el producto por un número. Vamos a hacer un repaso de todo lo que hemos visto y vamos a hacer un ejemplo rápido. Si yo tengo dos vectores u, v con estas coordenadas, entonces hemos visto que el producto de un número por un vector, por ejemplo el u, es simplemente multiplicar las coordenadas del vector por ese número, cada una de las coordenadas. La suma de dos vectores implica sumar simplemente sus coordenadas. La resta de dos vectores, por extensión, va a ser simplemente restar sus coordenadas. U menos v será la coordenada xu menos la coordenada xv, la coordenada iu menos la coordenada iv. Y a veces es muy frecuente que nos encontremos cosas de este tipo. Yo tengo un vector w que va a ser k veces, donde k es un cierto número, el vector u, más t veces, donde t es otro número, el vector w. A esto se le denomina una combinación lineal de vectores. Son muy importantes, así que lo tenéis que tener claro. Esto es una combinación lineal de vectores y no solamente tiene por qué estar limitado a dos sumandos. Podría haber más sumandos que implicasen a más números y a más vectores. Bueno, pues vamos a ver el enunciado de nuestro problema. Tenemos estos 4 puntos, el punto A, B, C y D. Ojo que son puntos y por tanto los números que aparecen aquí son sus coordenadas, las coordenadas de un punto.
me piden que calcule esta combinación lineal. El vector W va a ser 3 veces el vector AB menos 4 veces el vector CD. Bueno, pues lo que voy a hacer es primero calcular el vector AB, después calcularé el vector CD y después calcularé la combinación lineal. Para calcular el vector AB, pues es muy fácil. Tengo el punto de origen, el punto de destino, pues el vector AB será coordenada x de destino menos coordenada x de origen, 7 menos 2, coordenada y de destino menos coordenada y de origen, 5 menos 1, en total me sale el vector 5, 4. El vector AB es el vector 5, 4. Ya que estamos, pues voy a calcular el módulo de AB, bueno, pues la raíz cuadrada de 5 al cuadrado más 4 al cuadrado, 6,4. Exactamente igual puedo operar con el vector CD, que sería punto de destino 6 menos origen 4, 6 menos 4, 7 menos 4 para la y, 7 menos 4, en total me da el vector 2,3, cuyo módulo, raíz cuadrada de 2 al cuadrado más 3 al cuadrado, me sale 3,6. Ahora ya lo tengo todo preparado para calcular la combinación lineal. A saber, W va a ser 3 veces el vector AB menos 4 veces el vector CD. Menos 4 veces el vector CD lo puedo poner como más menos 4 veces el vector CD. Por tanto va a ser 3 por el vector AB, que es 5, 4, más menos 4 por el vector CD, que es 2, 3. Bueno, 3, el vector 3 por 5, 4, estamos en este caso de aquí, pues será 3 por 5, 15, 3 por 4, 12, menos 4 por el vector 2, 3, estamos nuevamente en este caso de aquí, menos 4 por 2, menos 8, menos 4 por 3, menos 12, y ahora voy a sumar los dos vectores, 15,12 más menos 8 menos 12, pues me va a dar 15 menos 8, 7, 12 menos 12, 0, por tanto mi vector W va a ser el vector 7, 0, su coordenada x7, su coordenada y 0. Su módulo, la regla de siempre, la raíz cuadrada de la primera componente, 7 al cuadrado, más la segunda al componente, que es 0 al cuadrado, componente o coordenada, recordar que es lo mismo, por tanto esto me va a dar 7, el vector W tiene de módulo 7. Bueno, pues esto ha sido todo y con esto hemos definido ya cómo se hacen las sumas y los productos por un número de los vectores. Hasta luego.